Al cerrar los ojos, descubrí una verdad que lo cambió todo. El universo no escucha mis esfuerzos desesperados, ni mis súplicas, ni el ruido de mis pensamientos apresurados. El universo responde a una sola cosa, la vibración que emito. Y esa vibración no miente. Durante mucho tiempo creí que, si trabajaba más, si corría más rápido, si empujaba con todas mis fuerzas, algún día alcanzaría aquello que anhelaba. Pero cuanto más me esforzaba, más distante parecía ese futuro. Era como correr tras un horizonte que nunca llegaba. Fue entonces cuando comprendí algo esencial. No es la acción desenfrenada lo que abre puertas. No es el control obsesivo de cada detalle lo que genera resultados. Es la frecuencia interna, la melodía silenciosa que vibra en lo profundo de mi ser, lo que da forma a la realidad. Imagina por un instante que tu vida es un río. Si luchas contra la corriente, te agotas, pierdes energía y apenas avanzas. Pero si aprendes a fluir con sus aguas, si confías en su movimiento, descubres que el río mismo te conduce a un destino mucho más grande de lo que podrías haber planeado. Así funciona la energía. Cuando confías, todo comienza a moverse a tu favor. Y aquí está la paradoja. Lo que más deseas no aparece cuando lo persigues con ansiedad, sino cuando te relajas y encarnas la certeza de que ya existe. Porque el universo no distingue entre un futuro lejano y un presente vivido con intensidad. Para el campo cuántico, lo que vibra en tu corazón ahora es lo que se convierte en tu mañana. En este instante, mientras escuchas estas palabras, ya estás irradiando una frecuencia. Y esa frecuencia es el lenguaje que el universo entiende. Lo que estás sintiendo en lo profundo, gratitud, miedo, confianza o carencia, se convierte en el mensaje que emites. Entonces, la verdadera pregunta no es, ¿qué quiero? La verdadera pregunta es, ¿qué estoy siendo en este momento? Recuerdo con absoluta claridad una etapa de mi vida en la que, a pesar de querer transformarme, me encontraba atrapado en un círculo invisible de esfuerzo y frustración. Cada mañana me levantaba con la idea de que, si hacía más, si planeaba mejor, si controlaba hasta el más mínimo detalle, entonces al fin llegaría la vida que anhelaba. Pero la realidad era muy distinta. Cuanto más intentaba controlar, más sentía que todo escapaba de mis manos. Era como caminar con una pesada armadura puesta, creía estar protegiéndome, pero en verdad esa armadura me impedía avanzar con libertad. Y no estaba solo en esto. He visto a miles de personas repetir la misma historia. Intentan manifestar desde la tensión, desde la carencia, desde un estado de urgencia constante. Rezan con ansiedad, repiten afirmaciones con miedo, visualizan con la sospecha de que nada cambiará. Y lo que no comprenden es que el campo cuántico no responde a las palabras ni a los deseos. Responde al estado vibracional que las acompaña. Cuando vivo en la ansiedad, lo que en realidad estoy comunicando es falta de fe. Cuando intento controlar cada resultado, lo que vibro es desconfianza. Y el universo, que siempre refleja mi interior, me devuelve más situaciones que confirman esa inseguridad. Era como estar en un automóvil, con un pie en el acelerador y el otro en el freno al mismo tiempo. Decía querer avanzar, pero mis emociones gritaban lo contrario. Hablaba de abundancia, pero mi cuerpo vibraba con miedo a perder. Soñaba con libertad, pero mi mente permanecía prisionera de pensamientos repetitivos. Y ahí estaba el verdadero problema, no había coherencia en mí. Lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía se contradecían. Y cuando no hay coherencia, la señal que enviamos al campo es débil, fragmentada, incapaz de generar cambios reales. El error más grande que cometí fue creer que el universo me daría lo que pedía, cuando en realidad siempre me estaba devolviendo lo que yo estaba haciendo. No lo que quería, sino lo que vibraba. Esa fue la lección más dura de aceptar. Descubrir que no era el mundo el que me limitaba, sino la vibración que yo mismo sostenía cada día. Hubo un momento en mi camino en el que comprendí que lo que yo llamaba espiritualidad no era algo místico o inalcanzable. Era ciencia. Todo lo que existe en el universo está hecho de energía, y esa energía se organiza en patrones de frecuencia. Cada pensamiento que tengo, cada emoción que me atraviesa, no son solo procesos internos, son vibraciones medibles que se expanden más allá de mi cuerpo. La física cuántica nos ha mostrado que no existe una separación real entre el observador y lo observado. El simple hecho de mirar, de poner atención, ya altera la materia. ¿Qué significa esto? Que mi estado interno no es irrelevante, es, en verdad, la fuerza que moldea mi experiencia externa.
Durante mucho tiempo traté de cambiar mi realidad desde la acción física, trabajar más, controlar más, planear más. Pero lo que ignoraba era que mis pensamientos y emociones estaban enviando señales constantes al campo cuántico, y esas señales eran mucho más poderosas que cualquier esfuerzo aislado. Imagina por un momento que tu corazón y tu cerebro son como dos instrumentos musicales. Si cada uno toca una melodía distinta, lo que se escucha es ruido, confusión, falta de armonía. Pero cuando ambos se sincronizan, cuando la emoción del corazón y la intención de la mente vibran en la misma frecuencia, el resultado es una sinfonía clara, coherente, capaz de resonar en el universo entero. Y esa coherencia no es solo una metáfora. Hoy sabemos que cuando el corazón y el cerebro están alineados, el campo electromagnético que rodea al cuerpo humano se expande de manera exponencial. Ese campo es el lenguaje invisible con el que nos comunicamos con la realidad. Por eso comprendí que no basta con pensar en positivo. Un pensamiento por sí solo es como una bombilla desconectada, la estructura está ahí, pero no hay luz. Solo cuando ese pensamiento se energiza con la emoción adecuada, con gratitud, con amor, con confianza, entonces la bombilla se enciende y comienza a irradiar. El campo cuántico no responde a lo que imagino en mi mente si mi cuerpo vibra en otra frecuencia. Puedo repetir soy abundante miles de veces, pero si dentro de mí late el miedo a la escasez, la vibración que envío es de carencia, y eso es exactamente lo que el universo refleja. Esa fue una de las revelaciones más profundas de mi vida. No basta con soñar, es necesario sentir. No basta con pensar, es necesario vibrar. Cuando comprendí que no era suficiente con querer, ni siquiera con pensar, sino que debía encarnar una frecuencia, comencé a preguntarme, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pasa de un estado de carencia, de miedo, de ansiedad, a un estado de plenitud, confianza y certeza? La respuesta apareció en algo tan sencillo, y al mismo tiempo tan poderoso, que había estado frente a mí todo el tiempo: el cuerpo. El cuerpo es el escenario donde la vibración se ancla, donde los pensamientos se transforman en química, y donde la emoción se convierte en señal. Así que la práctica debía comenzar ahí, en lo cotidiano, en lo íntimo, en lo invisible. Mi día empezó a cambiar desde el primer instante en que abría los ojos. Antes de mirar un teléfono, antes de recordar pendientes o preocupaciones, me permitía detenerme en silencio. Cerraba los ojos, respiraba profundamente y me preguntaba, ¿qué quiero irradiar hoy? No qué quiero lograr, no qué quiero obtener, sino qué estado quiero encarnar. Y fue entonces cuando descubrí la magia de la gratitud. Al principio parecía algo simple, casi ingenuo. Pero con el tiempo comprendí que la gratitud no es un pensamiento, es una frecuencia. Cuando agradezco de verdad, mi cuerpo no espera un futuro lejano para sentirse pleno, ya se siente pleno aquí y ahora. Y ese estado de gratitud es interpretado por el campo cuántico como señal de abundancia, como certeza de que ya tengo lo que deseo. Una de mis prácticas favoritas consiste en elegir una emoción elevada y expandirla conscientemente. Por ejemplo, al evocar la alegría de un futuro que todavía no ha llegado, mi cuerpo comienza a vivirlo como presente. Respiro, siento el corazón, traigo a mi mente una imagen clara de la vida que quiero manifestar, y en lugar de observarla como si fuera una película lejana, entro en esa escena. La camino, la toco, la huelo, la escucho. Mi sistema nervioso no distingue entre lo real y lo intensamente imaginado. Y al repetir esta práctica, mi cuerpo empieza a habituarse a esa nueva química emocional, como si ya fuera natural vivir en ella. No es un ejercicio mental. Es una experiencia total. El pensamiento se convierte en imagen, la imagen en emoción, y la emoción en vibración. Otra práctica poderosa es la coherencia corazón-cerebro. Me siento, coloco una mano sobre el pecho y respiro lentamente. Con cada inhalación, siento que el aire no entra solo a mis pulmones, sino a mi corazón. Luego evoco una emoción intensa, amor, aprecio, compasión. Mantengo esa emoción en el corazón, y al mismo tiempo, proyecto una intención clara desde mi mente. Esa unión crea un estado magnético inconfundible. Es como si todo mi ser se convirtiera en un transmisor que dialoga con el universo. He visto personas transformar completamente sus vidas con prácticas tan simples como esta. No se trata de rituales complicados, sino de decisiones internas constantes. 2 minutos de presencia consciente, 2 minutos de gratitud profunda,
son suficientes para cambiar la química de tu cuerpo y, con ella, la señal que envías al campo. La clave es la constancia. Igual que un músculo necesita repetición para fortalecerse, la vibración necesita práctica para estabilizarse. Cada día que me entreno en emociones elevadas, mi cuerpo aprende a habitarlas con más facilidad, hasta que se convierten en mi estado por defecto. Y entonces sucede algo fascinante. El mundo exterior comienza a organizarse de manera distinta. Las coincidencias se multiplican, las oportunidades aparecen, las personas correctas llegan. No porque las esté persiguiendo, sino porque me convertí en alguien que naturalmente las atrae. Al aplicar esta práctica, comprendí que ya no tenía que esperar a que el futuro me sorprendiera con un regalo. Yo podía convertirme en la frecuencia de ese futuro hoy. Y al hacerlo, el campo respondía con una precisión casi milimétrica. El secreto no está en desear con más fuerza. El secreto está en habitar desde ya lo que deseas. Al principio dudaba. Me preguntaba si de verdad era posible que algo tan sencillo como respirar distinto, agradecer con intención o evocar una emoción pudiera cambiar la materia misma de mi vida. Pero poco a poco las pruebas comenzaron a llegar. Primero, en pequeñas señales. Personas que aparecían en el momento justo, respuestas que antes parecían imposibles, proyectos que se resolvían casi sin esfuerzo. Era como si la vida misma empezara a conspirar conmigo en lugar de contra mí. Luego, los cambios se hicieron más profundos. Descubrí que ya no despertaba con la ansiedad de antes. Mi cuerpo dejó de anticipar el viejo pasado y comenzó a anticipar un nuevo futuro. En lugar de vivir atrapado en la memoria de lo que había sido, comencé a habitar la sensación de lo que estaban haciendo. La sincronía se volvió un lenguaje cotidiano. Una llamada inesperada, una coincidencia exacta, un encuentro que parecía planeado por algo más grande que yo. Comprendí que no eran casualidades, eran reflejos de mi nueva frecuencia. Y lo más sorprendente fue la ligereza. Antes me desgastaba intentando empujar la realidad. Ahora todo parecía fluir. Lo que antes me costaba meses de esfuerzo, llegaba en días. Lo que antes parecía imposible, se abría como una puerta invisible apenas yo me relajaba. El resultado más transformador no fue lo que recibí, sino en quien me convertí. Pasé de ser alguien que perseguía sin cesar, a ser alguien que encarnaba desde ya el futuro que quería vivir. Y desde ese lugar, todo comenzó a alinearse de manera natural, sin lucha, sin resistencia. Hoy sé que manifestar no es pedir, no es suplicar, no es esperar con ansiedad. Manifestar es encarnar. Es convertirme en la frecuencia de aquello que deseo vivir. Comprendí que el universo no funciona como una cartera de pedidos donde anoto lo que quiero y espero a que llegue. El universo es un espejo. Refleja, con absoluta precisión, lo que vibra dentro de mí. Si vibro miedo, me devuelve más miedo. Si vibro confianza, me abre caminos. Si vibro gratitud, me responde con abundancia. Y lo más hermoso es que no tengo que esperar a que nada cambie para empezar a sentirlo. Puedo convertirme en esa vibración hoy. Si deseo amor, cultivo amor en mí. Si anhelo paz, me convierto en paz. Si sueño con prosperidad, actúo con generosidad y confianza. En ese momento descubro que ya no necesito perseguir. La persecución nace de la ausencia. Pero cuando encarno desde ahora el futuro que deseo, ese futuro comienza a llegar sin esfuerzo, atraído como por un imán invisible. Todo lo que alguna vez pensé que estaba lejos estaba, en realidad, esperando a que yo cambiara mi frecuencia. Y ahora lo sé, la verdadera manifestación no es un acto de fuerza, es un acto de coherencia. Coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que soy. Así que me pregunto, y te pregunto, ¿qué frecuencia eliges ser hoy? Porque esa decisión, silenciosa y profunda, es la que dará forma a todo tu mañana. Yo he decidido convertirme en la vibración de mi nuevo futuro, aquí y ahora. Y al hacerlo, el campo responde, siempre, con precisión y con amor. Si este contenido te inspiró, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete, activa la campanita y sigue explorando el poder que hay en ti. Recuerda, el cambio no empieza afuera, empieza contigo.